Nuevamente, bienvenido, ingeniero Jairo, y adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. A nombre de Hacienda, agradezco esta cordial invitación para compartir en este espacio de 45 minutos la vida obra de Nikola Tesla y pues atender sus inquietudes al final en 15 minutos. El tema es verdaderamente apasionante. Hace un mes yo tenía una idea de los inventos de Nikola Tesla, sus hallazgos, sus investigaciones, pero la verdad es que hasta ahora he entendido mucho más qué realizó él y cuáles fueron sus aportes a la humanidad. Y voy a compartirlos en este espacio de 45 minutos. Ahora soy un convencido total, un fiel seguidor de su obra y vida, porque pues por medio de la investigación y de leer los libros que él escribió, la autobiografía publicada en 1919 cuando tenía 63 años, o el libro también que compré y he leído, el de Mi vida, mi investigación, y este libro del inventor de la edad eléctrica, también por Bernard Carson, que fue un biógrafo muy dedicado también a seguir su vida. Entonces he podido entender mucho más la dimensión de Nikola Tesla, y también a través de Wikipedia y muchos otros autores he podido investigar. Lo que he podido recopilar ha sido inmenso. Tengo más de 20 videos capturados ya de YouTube, de otras fuentes, películas que se han hecho sobre la guerra de la corriente, de las guerras entre Edison, Westinghouse, donde quedó involucrado Nikola Tesla, y mucha otra documentación que hay sobre él al respecto también, en donde hay mucha información que se tergiversa por algunos autores, por personas que interpretan algunas de los inventos de él, de los comentarios que hizo. Yo en esta ocasión lo que voy a proponerles es, voy a mostrarles solamente hechos y acciones que realizó él, concretas, que investigué y que puedo dar fe de que son reales. Ya hay posibilidades de luego mirar en detalle otras charlas como esta, en donde toquemos solamente los inventos de él, las patentes, y en otra la parte de la vida personal, donde tengo también mucha documentación recopilada, no solo de sus autobiografías, sino también de personas que lo conocieron y que escribieron al respecto. Entonces, básicamente, Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico, mecánico, futurista, mejor conocido por sus contribuciones al diseño moderno del sistema de suministro de la corriente alterna, que es la que utilizamos todos los días en todos los lugares. Él nació el 10 de julio de 1856. Esta OS significa que es el otro calendario, este es el calendario juliano. Nosotros utilizamos el gregoriano, entonces es el 10 de julio de 1856 formalmente. En Smiljan, Croacia, región de Lika, es la actual Croacia, es del Imperio Austriaco, y es nació de padres serbios en esta ciudad, que queda ubicada aquí, haciendo un zoom de ese pedacito de mapa. Esta es la casa donde él nació, una iglesia cercana, ya que el padre de él era un sacerdote, y este es como es actualmente el Memorial Center de Smiljan, de la casa de Tesla reconstruida. Pues después de las guerras de Yugoslavia, varios de los edificios sufrieron graves daños por el fuego y restaurados en el 2006. Tenía tres hermanas, Milka, Angelina y Marika, y un hermano mayor llamado Dane, que murió en un accidente de equitación cuando Tesla tenía 5 años. Un caballo que también había tumbado al papá, y él narra historias acerca de ese caballo maravilloso, pero que terminó ah, generando el accidente de equitación, y murió el hermano de él a causa de ese accidente. En 1861, Tesla asistió a la escuela primaria de Miljan, donde estudió alemán, aritmética, religión, y en el 1862 la familia Tesla se mudó cerca de Gospic. Aquí está Miljan, aquí está Gospic, en donde el padre de Tesla trabajaba como párroco. La madre de Tesla tenía un talento también para fabricar herramientas caseras, aparatos mecánicos, y la capacidad de memorizar poemas épicos serbios, y eso pues le ayudó en su formación a él también para ser muy
dedicado, muy riguroso y muy disciplinado. En 1870, Tesla se trasladó a la ciudad de Karlovac para asistir a la escuela secundaria en el Higher Real Gymnasium, donde las clases se impartían en alemán, como era habitual en las escuelas de la frontera militar austrohúngara. Entonces, aquí se desplazó él a esta ciudad de Karlovac, ahí vemos en el mapa en dónde quedaba, y esta es esa universidad. Desde 1870 hasta el 73, de los 14 a los 17 años, terminó en en 3 años, un periodo de 4 años. Estudió mecánica, física, ingeniería en Austria y Checoslovaquia y atribuyó su interés por la electricidad a lo que aprendió en Karlovac con su profesor de física. Luego regresó a Smiljan en el 1873 y después de su llegada contrajo cólera. Estuvo postrado en cama durante 9 meses. O sea, él narra en su libro de autobiografías muchas veces estuvo cerca de la muerte y cómo escapó de ella, y tenía unas anécdotas, o tiene unas anécdotas fabulosas de cómo ante caídas reaccionaba él como un gato y se daba vuelta el cuerpo y se salvó de la vida, o cómo se sumergió por allá en un río para hacerle una broma a sus amigos y sus compañeros de juego y quedó atrapado debajo de un río y logró de una forma espectacular mantener la respiración, respirando a través de una rendija de un muelle que no podía salir y cosas así. Hubo más de 4 ocasiones en donde estuvo en crisis de muerte fácilmente. Eh, el padre de Tesla le prometió que si se mejoraba lo llevaría a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad, y en el 874 Tesla evadió el servicio militar obligatorio del ejército austrohúngaro, huyendo al sureste de Tominga, que queda ahí donde se ve en el mapa. Entonces salió a escaparse de esa situación. En 1875, entonces Tesla ya se inscribió en el Imperial Royal Technical College de Graz con una beca de Military Frontier, y en su primer año nunca se perdió una conferencia, obtuvo las más altas calificaciones, aprobó 9 exámenes, casi el doble de los requeridos, y él afirmaba que trabajaba de 3 de la mañana a 11 de la noche sin excepción ni domingo ni feriados. Él tuvo una vida muy activa, trabajaba muy fuerte. Más adelante veremos cómo también estableció una metodología para dormir muy pocas horas al día y trabajar el resto del tiempo. Mientras estuvo allí, entonces empezó a estudiar los usos de la corriente alterna. Hay fuentes que afirman que él se licenció por la Universidad de Graz, aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a las clases. Y él luego posteriormente trabajó como ingeniero eléctrico en Hungría y Francia. Ya en el 78 abandonó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares, y se dirigió posteriormente a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería y trabajo que desempeñó durante un año. Dicen que sufrió una crisis nerviosa en esta época, que eran 23 años, alrededor de 1879. Posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la Universidad Carolina en Praga, en la República Checa, a la que asistió durante el verano de 1880. Luego de que su padre falleció en 1879, dejó la universidad complementando solamente un curso. Fíjense que ahí no completó, pero sí fue influido por Ernst Mach, quien era un filósofo y austriaco, autor en lengua alemana, y posteriormente en 1881 Tesla se mudó a Budapest, Hungría, para trabajar bajo las órdenes de Tivar Puskas en una empresa de telégrafos, Budapest Telephone Exchange. Ahí se ve la gráfica de los equipos donde trabaja y del edificio de Budapest Telephone Exchange. Posteriormente, en pocos meses, en esa central de Budapest comenzó a funcionar y Tesla se le asignó el puesto de electricista jefe. Él era muy hábil en esa parte y fue creciendo poco a poco y gradualmente, para que en 1882 ya se trasladó a París, Francia. Entonces, vean, ahí está el recorrido que logré establecer de las ciudades que él desarrolló, conoció en su juventud, y luego se fue a Francia a trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Y en ese mismo año ya construyó el motor de inducción como tal, e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes posteriormente en el año 88.
Ya en el año 84, 1884, llegó a Estados Unidos por primera vez en la ciudad de Nueva York, un poco con una carta de recomendación de Charles Batchelor, su antiguo empleador, y en esa le recomendaba a Thomas Edison lo siguiente, le dijo: conozco dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven. Él tuvo un percance en ese viaje también, le robaron la billetera, llegó pelado a Nueva York, pero ahí él se fue desempeñando y destacándose. Trabajó entonces en esta compañía de Edison, en estos talleres de la maquinaria de Edison en Nueva York, y Edison lo contrató para trabajar en esa fábrica, trabajando como un ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía. Y en una anécdota que él cuenta también en su libro de autobiografía, es que el SS Oregon, que es este barco que vemos ahí en la costa Atlántico, es uno de los más rápidos construidos en ese momento y el primer barco en contar con electricidad a bordo empleada para la iluminación de la nave. Y tuvo problemas porque las dinamos se dañaron y retrasó la salida del buque. Tesla se presentó como voluntario para realizar la reparación y estuvo trabajando toda la noche para hacer funcionar los dínamos. Y gracias a lo cual recibió la felicitación de Edison, que pasó a la mañana siguiente y hasta jocosamente le dijo que qué hacía por ahí, que estaba levantándose muy temprano o qué. Le dijo: no, ahora estoy saliendo de trabajar. Y él quedó asombrado. Ese barco se hundió posteriormente en una colisión en una goleta en el año 1886. Esa carrera de Tesla entonces progresó rápidamente en Estados Unidos. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. En ese momento él ya estaba haciendo sus primeros pinitos con los generadores de corriente alterna, pero le dijeron: no, señor, dedíquese a lo que lo estamos contratando. Es más, si logra mejorar este sistema de corriente continua, le ofrecieron $50,000, que es aproximadamente 1,1 millones en 2007, por rediseñar los ineficientes motores y los generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como economía. Y él cumplió con eso, y cuando fue a solicitar la recompensa, pues le mamaron gallo, diciéndole que usted no entiende nuestro humor estadounidense. En varios libros y en documentos he encontrado que Edison fue el que dijo esto. Realmente en otra de los libros encontré que fue el gerente de la empresa Edison quien afirmó esto. No fue directamente Edison el que le tomó el pelo, sino uno de los gerentes de la compañía de Edison. Y con ese salario, pues tenía 18 horas a la semana, tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido. Por eso él renunció de inmediato y se dedicó a buscar trabajo, pero posteriormente se encontró fue cavando zanjas en la compañía de Edison para poder sostener. Hay un video que se llama Mentes Brillantes en YouTube donde se narra esta historia, y este es la de 1885, buscaron un actor muy parecido. Aquí hay algunos de los inventos importantes de él iniciales, que es la lámpara de arco eléctrica en el 86, el generador piromagnético con calor hacia un generador, otro termoeléctrico también con un imán y un movimiento de un eje circulatorio, un generador eléctrico que patentó en el 88, el concepto de la transmisión inalámbrica en el 1881 y el generador eléctrico que patentó en 1894. Entonces, es inmensa la cantidad de inventos y desarrollos que él logró y que patentó. Llegó a patentar más de 300 ideas, que fue bastante grande, aunque Edison patentó cerca de 900, pero muchas de las que este señor Nikola Tesla patentó fueron las que dejaron los hitos para el desarrollo de la electricidad en el mundo, porque fíjense que él en el 87 construyó el motor de inducción sin escobillas. Hasta ese momento eran los motores con escobillas y alimentados ya con corriente alterna, y presentó en la IEEE, que es actual el American Institute of Electrical Engineers, y ahí en mayo de 1888. Ahí está el esbozo de él y cómo era la idea en la parte derecha del campo magnético rotativo de 3 fases. Él lo hizo de una fase, luego lo hizo de 2 fases, posteriormente a las 3 fases, que es el que conocemos ya, el motor de inducción jaula ardilla.
Sin embargo, se anota esto también por parte de varios autores de que el señor Galileo Ferrari ya había desarrollado el mismo diseño varios meses antes de manera independiente, en el año 85. Era un físico ingeniero eléctrico italiano, destacado por sus estudios en corriente alterna. Él ya venía desarrollando ese tipo de diseños. Sin embargo, Westinghouse buscó obtener una patente para el motor de inducción basado en ese campo magnético giratorio sin conmutador, pero decidió que la patente probablemente de Tesla controlaría mejor el mercado y lo trabajaron como la de Westinghouse. En el año 87 ya empezó formalmente a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric Manufacturing Company en Pittsburgh. Ahí está la ubicación de Nueva York a Pittsburgh se dirigió. Este era Westinghouse en esa época y su motor de inducción de corriente alterna y las patentes relacionadas con las licencias de Westinghouse le valieron una cantidad considerable de dinero y se convirtió en la piedra angular del sistema polifásico que la empresa finalmente comercializó. Ya en el año 87 desarrolló el principio de la bobina de Tesla. Este es basado en el principio del transformador. Este es el desarrollo prácticamente de los transformadores, tomando una señal de baja tensión, convirtiéndola en una señal de alta tensión que posteriormente le involucró un circuito resonante para hacer que funcionara con mucho más energía y más distancia los rayos, así trabajando en los fenómenos de resonancia. En julio del 88, los señores Brown y Peck, socios de Tesla, negociaron un acuerdo de la licencia con George Washington para los diseños de los transformadores y de los motores de inducción polifásicos de Tesla por $60,000 en efectivo y acciones de una regalía de 2,50 por cada caballo de fuerza producido por cada motor. Esto le representó un mundo de plata al señor Tesla y también lo contrató con la tarifa de $2,000 mensuales, que serían como $57,000 hoy de hoy, y por ser consultor de esos laboratorios. En este momento fue una época de oro del señor Nikola Tesla y trabajó en esta fábrica desarrollando estos proyectos y empezó a tener una época muy brillante de oro donde también patentó actividades como la transmisión de la energía eléctrica y empezaron a mirar las formas de cómo distribuir esto, porque había un problema con la corriente continua que tenía desarrollado el señor Edison y era que esa tenía limitantes por distancias más, no llegaba a distancias más de 1 o 2 kilómetros, por lo que debían instalarse generadores en toda la ciudad. Pero necesitaban de las líneas eléctricas separadas para poder proporcionar esta línea, entonces se llenaron mucho las redes eléctricas y quedó sembrado el cielo de Nueva York de gruesos cables de cobre. Eso era una de las limitantes que tenía fuertemente la corriente en DC, en corriente directa. Pero fíjense que aquí aparece que el más importante vocero de la teoría de que los peligros de la corriente alterna era dañina era Harold P. Brown, que era un asociado de él, que empezó a electrocutar perros y caballos en demostraciones en público. Hay una también de un elefante que electrocutaron, aunque otras personas de una fundación española aseveran que ese elefante era para morir y había que sacrificarlo, y el señor ofreció pues que tenía la corriente alterna, pero Edison dice, no Harold P. Brown, pero que ofreció era sacrificarlo para ya no solo mostrar que la corriente alterna era dañina, sino pues para no hacer sufrir más al elefante, pero eso está todavía en investigación, seguiré investigando, seguiré analizando. En ese mismo tiempo, Westinghouse construyó una línea monofásica de 3 kilovoltios y 3 millas de largo desde la central de Ames hasta la mina Gold King en Telluride, Colorado. Esa alimentaba un motor síncrono de 100 caballos que operaba en la mina. Ese proyecto sirvió para mostrar la viabilidad de la transmisión corriente alterna y ahí empezó la guerra del DC versus el AC entre Thomas Edison versus Nikola Tesla, que en general realmente esa guerra se dio también con el señor Westinghouse, en donde estaban asociados o ya posteriormente pues trabajándole él para Westinghouse, Nikola Tesla. Y luego él montó sus laboratorios en Nueva York de manera independiente y consiguió fondos para
desarrollar sus ideas y se trasladó a esta Liberty Street que Peggy Brown había alquilado y durante los siguientes 12 años trabajó en Manhattan. Esto, pues, con Tesla y su personal llevaron a cabo algunos de los trabajos más importantes. A los 35 años, el 30 de julio de 1891, se convirtió en ciudadano naturalizado en Estados Unidos y ese mismo año patentó su bobina de Tesla. Posteriormente ya empezó a mostrar los inventos a la sociedad, a los ingenieros, a la comunidad de ingeniería. Esto fue una presentación que hizo en París de sus tubos de energía inalámbrica, o sea, encendían los tubos acercándolos a unos campos magnéticos y más tarde hubo una feria, una exhibición de la Feria Mundial de 1893 en Chicago y el presidente de ese momento de Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un botón y 100.000 bombillas incandescentes iluminaron el espacio y eso fue pues importante porque la corriente alterna se imponía sobre la continua, se lograron mayores distancias, mayor cantidad de disponibilidad de energía y esta es la energía de consumo masivo del siglo XX como la conocemos hoy en día. Y esta feria que duró del 1 de mayo hasta el 31 de octubre del 83 fue una de las manifestaciones más importantes de las que se organizaron para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Por eso él tuvo una exposición en donde mostró el huevo de Colón, que era este dispositivo, con un campo magnético. Él hacía girar el huevo cubierto de una capa de cobre y esto pues deslumbró a mucha gente en la feria y esto le representó que cogieron mucho más confianza en la empresa de Westinghouse y en el año ya, no, en el mismo año, Edward Dean Adams, que dirigía la compañía de construcción de cataratas del Niágara, solicitó la opinión de Tesla sobre qué sistema sería mejor para transmitir la energía generada de las cataratas. Westinghouse, Edison se presentó también y otras empresas, pero tenían limitantes en poder llevar lejos las señales generadas y ahí fue en donde Tesla deslumbró porque él no solo la generaban con corriente alterna, sino que la elevaban por medio de los transformadores a cerca de 22 kilovoltios y podían llevarla a muchas más grandes distancias. Ese fue el punto de ruptura donde se considera que se ganó la guerra de las corrientes a raíz de esta situación. Y en ese momento se adjudicó entonces el contrato de la instalación de las dos fases de las cataratas de Niágara a Westinghouse. Simultáneamente se sucedió otra situación que estoy en ese estudio también porque yo quise analizar las perspectivas, no solo de Tesla, sino la de Edison y la de Westinghouse. Entonces compré los libros también, los tengo ahí en espera para leer toda la vida de Edison, toda la vida de Westinghouse y poder corroborar y encajar perfectamente las fichas para hacer posteriormente una presentación de cada uno de ellos y culminar con una presentación de la guerra de las corrientes desde las diferentes perspectivas, no solo la de Tesla, porque en muchas partes se ve que Edison era un demonio y Tesla era un santo, pero yo he querido ser mucho más específico en esto y objetivo analizando los aspectos que tengo a la mano del tipo histórico. Entonces, en ese momento, la empresa de Edison fue manejada o fue por mayoría de los socios terminaron creando fue la General Electric y se acabó la empresa Edison y ahí empezó Edison a tener una decaída fuerte, pero lo que hizo General Electric fue unirse a la idea de la corriente alterna y trabajar con el sistema de distribución de corriente alterna de las cataratas del Niágara. Entonces fue un tema más comercial y de mercadeo que técnico y la General Electric entró al mundo de los negocios en esa época, por esa razón. Luego, entre sus inventos, ya en el mismo año empezó a trabajar en la transferencia de energía inalámbrica, haciendo desarrollos como estos que vemos en las figuras, con
algo que hoy en día se llama la Wi-Tricity. Vamos a verlo después. Si hay preguntas que hay un tiempito, lo explico, pero es lo que hoy en día conocemos como el Wi-Fi con electricidad, que ya se está llegando a generar como en los vehículos eléctricos. Hay transmisión de potencia en cortas distancias, pero buena potencia para, por ejemplo, cargar vehículos eléctricos sin cableados y cosas así. Este es un esquema de sus diseños que tenía para esa electricidad y energía inalámbrica. Y en la parte que haga después yo de la presentación de todos los inventos, voy a explicarlo uno a uno cómo funcionaba y cuál era la idea que él tenía. En otra ocasión, haciendo una experimentación de unas fotografías con Mark Twain, por accidente le salió esta fotografía de un tornillo de la cámara que estaban mostrando y encontró que eso era raro, y luego probaron con la mano y encontraron una energía radiante tipo invisible, que fue la que posteriormente se denominó como los rayos Röntgen o los rayos X. Esos primeros experimentos fueron con tubos de Crookes, un tubo de descarga eléctrica de cátodo frío, y que pues posteriormente fue publicado y se verificó que hubo una situación en donde una partícula diminuta rompió el cátodo, salió del tubo y lo golpeó físicamente, y él se desmayó. Y al comparar esos trozos de metal proyectados por su pistola eléctrica, Tesla dijo que las partículas de rayo de fuerza viajarán mucho más rápido que tales partículas y viajarán en concentraciones. Ahí empezó a tener una idea de otro invento que posteriormente vamos a ver, que es se denominó el rayo de la muerte. De tal manera que la central eléctrica Edward Dean Adams, que produjo energía por primera vez el 26 de agosto de 1895, y en noviembre del 896, un año después, se llevó la energía desde las cataratas de Niágara aquí arriba hasta la ciudad de Nueva York, hasta Buffalo, en Nueva York, ya empezando a ser un hito completo en todo el proceso de generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica. Lastimosamente, el 13 de marzo de 1895, el laboratorio de Tesla se incendió, se perdieron muchos elementos, colecciones de él, información, notas tempranas, material de investigación. Hay autores que atribuyen esto a manos tendenciosas, otros dicen que fue un accidente. Tesla lo menciona como una situación sobre la cual estoy demasiado apenado para hablar. Le preguntaron en el New York Times, pero nunca acusó a nadie, ni no dijo nada al respecto que haya encontrado hasta ahora. Voy a seguir investigando sobre eso. Pero inmediatamente Westinghouse inició el proyecto de la central eléctrica del Niágara junto con otra línea polifásica, y que entró en operación, ya mencionamos. Otro de los aparatos bien interesantes fue el mando de distancia por radio que hizo de un barco que utilizaba con radio control, basado en la Telemachon, que Tesla también desarrolló con este concepto la automatización, porque él decía que el cuerpo humano funciona con base en lógica y en órdenes y decisiones para tomar acciones, y que en el futuro, menciona él, van a haber equipos o máquinas que van a hacer operaciones automáticamente programadas, que las personas ya no van a estar controlando, que es lo que conocemos hoy como todos los procesos de automatización, los PLCs y demás equipos, pero él ya lo tenía esbozado desde esta época, y él trató de vender su idea al ejército estadounidense como una especie de torpedo controlado por radio. No mostraba mucho interés, dice él, y después fue una novedad la Primera Guerra Mundial cuando varios países lo utilizaron en sus programas. O sea, algo que me llama la atención es que muchas de las ideas que él tuvo, aunque las patentó, no, solo unas le dieron dinero y después terminó perdiendo ese dinero. Sin embargo, muchas de las otras ideas que él tuvo las explotaron otras personas, otros países, otras organizaciones, y hoy en día se le están dando aplicaciones prácticas a muchos de estos inventos que él hizo desde 1898. Luego apareció esa
transferencia de energía inalámbrica que la trabajó desde la década del 80 hasta el 906 y la idea era usar bobinas para transmitir energía en iluminación inalámbrica. Luego ya empezó a pensar más en grande, a transmitir energía de una ciudad a otra o de un espacio a otro y creó el laboratorio en Colorado Springs para desarrollar esta tesis, esta idea que tenía él y empezó a buscar financiación de los proyectos y este señor John Jacob Astor IV invirtió $100,000 en este proyecto de Nikola Tesla, pero el señor que pensó que estaba invirtiendo en un nuevo sistema de iluminación inalámbrica y él lo que estaba haciendo era el proyecto de desarrollar más experimentos para hacer otro tipo de aplicaciones. Entonces, ahí se ve cómo aplicó, por ejemplo, esta foto, ha sido cuestionada un poco a veces porque es el transmisor de aumento que genera millones de voltios y que pues, no podía estar sentado allá, que era un montaje, etcétera, pero logró arcos muy grandes, generando el concepto del ERA que podía llegar hasta descargas de 135 pies, 41 metros de longitud, pero inadvertidamente como el generador provocando un corte de energía. Y en otra ocasión observó señales inusuales de su receptor que especuló serían comunicaciones de otro planeta. Hay ya personas que lo manejaron en ese momento como sensacionalista diciendo que estaba escuchando señales de Marte, pero ya hoy hay físicos especializados que han confirmado que la teoría de Tesla pudo ser totalmente válida al escuchar señales de pulsares. Ahí sobre todo eso hay otros fundamentos mucho más profundos que los podemos tocar posteriormente. Y creó la Warden Life Tower. Tesla hizo las rondas tratando de encontrar esos inversores en donde él vivía en ese momento entre el Palm Garden de Waldorf Astoria, el Players School y Delmónicos. O sea, en esa época de bonanza, gastaba mucho dinero en reuniones, almuerzos, cenas con este tipo de personas buscando inversionistas y obtuvo $150,000 en el 1901 de JP Morgan, que también financiaba a Edison con una participación del 51% de cualquier patente inalámbrica generada. Y empezó a planificar esta en el este de la ciudad de Long Island, ahí donde se ve el puntico. Estando aquí en Nueva York, aquí se creó el laboratorio y esa torre. Ya había ampliado esos planes de construir un transmisor más potente para adelantarse al sistema radio Marconi y Tesla pues pensó físicamente si lo desarrolla él, indicando que se lo copiaron, que Tesla utilizó muchas de las patentes utilizó muchas de las patentes de Marconi, solo que él le ganó Marconi en transmitir una S entre Inglaterra y Terranova, derrotando a Tesla en la carrera por ser el primero en completar dicha transmisión. Esta situación fue corregida posteriormente y se le reconoció la patente de las comunicaciones a Tesla, Nikola Tesla. Escribió más de 50 cartas pidiendo fondos, siguió pidiendo fondos y no le llegaban, entonces tuvo dificultades con ese tema. Estas eran las muestras de esa planta de Wandercliff en Long Island. Esta era un poco la idea de lo que él tenía, que eran elementos de transmisión directa de una torre a otra, que teóricamente es esto y que físicamente hoy ya existen, hay camiones que esta compañía está ofreciendo para hacer transmisión eléctrica entre dos puntos distantes. Ya es un hecho que sí están ejecutándose ese tipo de aplicaciones. Ese proyecto se detuvo en 1905 y en 1906 por problemas financieros y otros eventos que pueden haber llevado a lo que el biógrafo de Tesla, Mark Seifer, sospecha que fue un colapso nervioso por parte de Tesla, pues tuvo que hipotecar esa propiedad. Tenía muchas deudas con el Hotel Waldorf Astoria. Él vivía siempre en un hotel lujoso y con estas comidas y con los inversores, pues terminó debiendo mucho dinero y terminó perdiendo esa propiedad en ejecución en 1915. Luego el nuevo propietario la demolió y ahí quedó ese proyecto.
Ya después, en 1914, estaba prácticamente en bancarrota después de haber tenido muchos éxitos. Aquí no anoté una que sí aparece reflejada también en los libros, y es que Westinghouse, que tuvo unos inversionistas ingleses, tuvo también dificultades muy grandes y no podía pagarle a Tesla los dividendos que habían acordado de los $2,5 por cada kilovatio producido por cada motor. Entonces él eh, aceptó en perder esos ingresos para que no terminara completamente quebrado Westinghouse. Desarrolló proyectos también como este. En su cumpleaños 50, en 1906, mostró una turbina sin palas de 200 caballos de fuerza, que es otro de los inventos importantes que él tenía. Este desafortunadamente no logró llegar a perfeccionarlo o convertirse en un dispositivo práctico, pero aprovechó para desarrollar instrumentos de precisión, los velocímetros de los automóviles y muchas otras ideas. Hubo demandas luego en la Primera Guerra Mundial, cuando sucedió esta guerra en 1914, los británicos cortaron el cable telegráfico del transatlántico que conectaba a Estados Unidos con Alemania para controlar el flujo de información entre los dos países. Y entonces la compañía estadounidense Marconi demandó a la compañía de radio alemana Telefunken por infracción de la patente desde Telefunken, de Marconi, perdón. Y entonces Telefunken contrató a Tesla para que les apoyara en ese proceso, y el caso se estancó y quedó en suspenso cuando Estados Unidos entró en guerra. Y después hubo otra gran cantidad de premios que él recibió, como estos que desarrolla acá. No entro en detalle en cada uno de ellos, ahí quedan relacionados algunos de ellos. Postmortem recibió muchísimos más, ha tenido muchos más, es otro tema de otra presentación, y otras ideas y premios y patentes que recibió. Tenía aplicaciones de electricidad en el cerebro para mejorar el estudio de estudiantes, esa no lo dejaron seguir. Desarrolló este modelo de un biplano capaz de despegar y aterrizar verticalmente, VTOL, que existe hoy en día, etcétera. Y posteriormente él empezó a acumular esas facturas cuando empezó con la bancarrota, a mudarse a cada hotel cada año, y vivió en todos estos hoteles debiendo muchos dineros y terminando su quiebra, hasta que se mudó al Hotel New York en 1934, donde finalmente allá vivió hasta el resto de su vida, hasta su muerte. Y ahí indican estas fuentes consultadas que Westinghouse le pagaba $125 por mes y pagaba el alquiler y los gastos. O sea, él murió en la pobreza, pero pues lo apoyaban con esto, y indican que era una tarifa de consultoría para evitar la versión de Tesla aceptar caridad. Hay otra historia que narra que el premio Nobel le fue otorgado a Tesla en conjunto con Edison, y en razón a que Edison dijo que él no iba a recibir un premio donde fuera Tesla, entonces Tesla también lo rechazó y ambos lo rechazaron. Y consultado la organización del premio Nobel, pues ellos dijeron que como ninguno había recibido el premio Nobel, no podían aducir que era que lo habían rechazado. Tenían que haberlo recibido primero y después sí haberlo rechazado. Entonces, que eso quedó fue como una anécdota solamente. En los cumpleaños 75 le celebraron esto con unos amigos, hasta estuvo el señor Albert Einstein, y este apareció Nikola Tesla en la portada de esto. Einstein también habló muy bien de Tesla, y posteriormente dijo que había desarrollado un superarma que según él pondría fin a todas las guerras, que llamó telefuerza, y lo conocían como el rayo de la muerte. Él desarrolló conceptos básicos sobre el rayo láser y sobre unas formas de poder proteger un país destruyendo muchos aviones hasta 300 millas a la redonda. Entonces, como un arma estratégica, pero él la proponía no para atacar, sino para defenderse, y eso le generó pues muchas controversias también, en donde pues, se afirmaban muchas cosas sobre él. De ahí empezaron toda la suerte de lucubraciones,
en su fiesta de cumpleaños número 79 de 1935 también afirmó haber hecho descubierto el rayo cósmico y una forma de producir corriente continua por inducción. Y también hizo algunas afirmaciones sobre el oscilador mecánico, que es este dispositivo. Es un dispositivo que produce resonancia. Ese tema es apasionante para mí. Lo he trabajado en la parte eléctrica para los armónicos, para muchos fenómenos técnicos que entiendo perfectamente porque eso sucede con los equipos mecánicos, eléctricos en general. Si uno llega a poner a oscilar un equipo dentro de la frecuencia natural, logra destruirlo. O sea, con una fuente externa yo logro hacer oscilar algún equipo, un material, cualquier elemento, puedo destruirlo. Los señores de Mythbusters hicieron un ejercicio de un dispositivo simulado muy parecido a este y empezaron a temblar un puente en Estados Unidos y empezó a temblar el puente y ellos decidieron parar el ejercicio y no se atrevieron a desarrollarlo y lo vieron como no un mito, sino como una situación válida. Es un oxidador que él decía que podía haber causado un terremoto en un laboratorio y dijo a los periodistas que ese oscilador podría destruir el Empire State con 5 libras de presión de aire. Era neumático y empezaba a oscilar. O sea, es un oscilador como, por ejemplo, el puente en Washington que se cayó también. Se muestra claramente, hay videos de eso, de que fue por una oscilación del viento con la frecuencia natural del puente y es válida la teoría que el señor Tesla proponía acá. Curiosamente, en ese año también, 37, ya después a los 81 años, después de medianoche, de haber dejado el hotel para hacer su viaje regular a la catedral y la biblioteca que él iba a monumentar las palomas todos los días, mientras cruzaba el río, no pudo esquivar un taxi en movimiento y fue arrojado al suelo. Hay personas que aseguran que lo trataron de matar, otros que eso no fue un accidente, etcétera, pero 3 de sus costillas se rompieron y nunca se supo el alcance de sus heridas, pues se negó a consultar al médico y nunca se recuperó por completo. De tal manera que ya en el 43, a los 86 años, murió solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker y después de haber entrado en la habitación, encontraron que había sufrido una trombosis coronaria. Murió esto después de ciertas investigaciones. El señor John Trump, profesor del MIT, un conocido ingeniero eléctrico que trabaja en el Comité de Investigación de Defensa Nacional, fue llamado para analizar los artículos de Tesla. Sobre eso hay historias de que tenía 80 baúles y se lo fueron encontrados 60. Hay cantidad de anécdotas que hay que seguir investigando, pero aquí dicen que según una investigación de 3 días, el informe de Trump concluyó que no haya nada que pudiera constituir un peligro en manos hostiles, porque se habla de las armas que él tenía y que hubo una manipulación de la CIA y de la Organización de Seguridad de Estados Unidos para que lo confinaran a Tesla y le atribuían ese confinamiento en los últimos años de Tesla y el haber terminado en la ruina para que no siguiera promoviendo el desarrollo de esas armas en teoría. Y en una caja que supuestamente contenía una parte del rayo de la muerte, encontraron una caja de varias décadas de 45 años. O sea, las décadas son resistencias. Hubo unos eventos que hizo la alcaldía de Nueva York. 2.000 personas asistieron a su funeral en la Catedral del Divino en Manhattan y después fueron llevados al cementerio Faircliff de Ardsley en Nueva York, en donde fue incinerado. Y posteriormente lo reclamaron y fue un sobrino de él y fue enviado con sus 80 baúles. Aquí dice que sí fueron completos, en otras versiones dicen que solo 60. Y transportaron las cenizas de Tesla, donde actualmente está en el Museo Nikola Tesla en Belgrado. Tuvo más de 300 patentes en el mundo por sus invenciones y en 26 países y muchas de ellas no fueron protegidas por patente. Tenía estos hábitos de sueño, afirmaba que nunca dormía más de 2 horas por la noche, admitió dormitar de vez en cuando para recargar las pilas, pero era un trabajador incansable, dedicado, no se le
atribuyó la esposa, hijos, familia, si bien sí salió con mujeres y hay fotos que sale él en un carro con mujeres. Él desarrolló un carro eléctrico también en esa época. Hay muchos otros tipos de inventos que vamos a tratar posteriormente, eh, pero que rara vez dormía Nikola Tesla. Hay unas obras como los libros que he relacionado y muchos otros autores y artículos con experimento y corriente alternativas de alta potencia, alta frecuencia, etcétera, etcétera, que vienen y finalmente se le atribuyó el Sistema Internacional de Unidades a la unidad del Tesla en nombre en su honor en 1960. Entonces, básicamente este es el contexto en donde quería compartir con ustedes el resumen de su vida, de su obra, sus hechos, para que lo empecemos a analizar, a compartir y a los que les interese a ustedes el tema, me escriben con mucho gusto. He recopilado muy buena información al respecto. Y si ustedes tienen información que me puedan compartir también al respecto, bienvenida, eh, para poder seguir entendiendo y analizando todo el aporte que él hizo a la ingeniería eléctrica, porque a mí me hubiera gustado en primer semestre haber escuchado esta historia y de todos los demás inventores, desde Bass, de Joule, Faraday, cada uno de estos es apasionante, me encanta ese tema y voy a empezar a trabajar en eso ahora ya que me estoy pensionado y dedicado a la docencia y al goce, al disfrute de la vida. Esto es un cuadro resumen que hice en donde está toda la historia de él año a año y más o menos qué fue lo que desarrolló. Lo que es azul es cosas personales, lo que es en rojo fueron sus inventos y en verde son hechos de su vida. Muy resumido entre estos años y estos. Y todo esto lo fui elaborando con base en esa investigación que adelanté y que pues se me está abriendo como una acordeón. O sea, creo que hasta ahora tengo solo el 5% de la información que puede haber sobre él en la web, en los libros, en los videos, en la información técnica, y que esto resume a grosso modo la vida y obra de Nikola Tesla. Espero que haya sido de aporte para ustedes. Así les van a compartir el video y esta presentación. Y quienes tengan preguntas, pues bienvenidas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jairo. Excelente presentación. Bueno, aquí tenemos felicitaciones por parte del ingeniero Juan Vicente Saucedo. Excelente Muchas gracias, presentación. Juan Vicente. Perfecto. Si tienen preguntas, recuerden, simplemente le damos clic al icono de la manito que les encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas y con gusto les voy a habilitar el micrófono. Recuerden que esta presentación será compartida una vez tengamos la evaluación en nuestros correos. Al finalizar esa actividad les aparecerá en sus pantallas la evaluación. Simplemente es calificar unos punticos que hay allí y enviar. Eso es todo y de vuelta tendrán esa actividad, las memorias de esa actividad. Bueno, vamos a ver si hay preguntas, si hay aportes al respecto. Sí, alguna inquietud, con mucho gusto. ¿Algún aporte? Perfecto, pues al parecer no tenemos. Sí, que tenemos. Diego Josué Corredor, vamos a verificar si el ingeniero Diego tiene micrófono. Ingeniero Diego, Sí, perfecto, adelante, ingeniero Diego. sí, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. ¿Qué tal? Bien, sí, señor. Bueno, según había visto por History Channel, creo que había salido un programa con respecto a lo que sucedió con los baúles. Habla en eso mencionaban que John G. Trump, que fue la persona que hizo como la incautación cuando entraron a donde estaba ya muerto Nikola Tesla y se llevaron todos los baúles, los inspeccionaron y pues ese señor, según lo que escuché, era el tío de Donald Trump, el que fue presidente. Entonces, Correcto. ahí la pregunta es, como eran tantos baúles, hay unos baúles que están perdidos. Entonces, ¿quién? No 20 sé, baúles, sí.
¿dónde estarán o será que los tiene el FBI o la CIA, que fueron los que entraron al cuarto del hotel? Pues ese video tuve oportunidad de verlo, efectivamente crea muchas inquietudes, es de una fuente que uno considera fiable, que es el History Channel. Sin embargo, yo tengo mis reservas en cuanto a que el video, que son 4 capítulos y ya los vi y los tengo archivados, si quieres se los comparto. Muchas gracias, señor. En estos videos se dejan más inquietudes que hechos, o sea, sí hay hechos muy concretos porque muestran la habitación de Nikola Tesla como era en su época en fotos, como está actualmente, es parte de un museo, o sea, hay rutas que llevan a gente a mostrarla. Y también se habla de que entrevistan al ingeniero que está a cargo del edificio en los últimos 20 años y él ha llevado muy de lleno la historia de Nikola Tesla. Y él afirma, por ejemplo, que él fue uno de los primeros que entró a los 3 días que se enteraron que había muerto. Y que Uf, Nikola Tesla, cuando él entró a la caja fuerte para ver los archivos que tenían en la caja fuerte que él tenía ahí, porque los baúles no solo los tenía en ese cuarto, los tenía almacenados en el sótano del edificio, y él luego sí. hace un recorrido demostrando cómo él guardaba las cosas ahí, y no solo en ese edificio, sino que muestra que además el edificio tenía un túnel que comunicaba con otros edificios aledaños, o sea, Nikola Tesla salía por la noche y salía por esos pasadizos y nadie lo veía, se podía subir al metro y moverse libremente sin que lo controlaran. Sin embargo, el señor afirma que en las 2 habitaciones contiguas a la de Nikola Tesla dormía un señor detective del FBI y en la otra un detective de la OSS, que era la CIA hoy en día. Y Tremendo. adicionalmente, que cuando se fue a abrir la caja fuerte, dijeron, pero usted tenía la clave o algo. No, la tuvimos que violar. La violaron, la abrieron y encontraron los papeles de Nikola Tesla revueltos. O sea, alguien había llegado antes con la clave. Cosas Uf, como esas tremendo. Ya. afirma él. Entonces dice que un poco el video lo que trata de demostrar es que hubo manos tendenciosas en manipular la información que él tenía y además insinúa que los señores que estaban a los lados cuidándolo permanentemente tuvieron 3 días para entrar y esculcar y revisar documentos. Entonces, que nadie sabe qué pasó ahí. Hay otras Ya. afirmaciones de otros videos que he logrado también conseguir que afirman que Ujú. muchas de las patentes que él tenía eh, no se encontraron, se perdieron, pero que sí fueron encontradas en otros países. Entonces, hay algunos de los inventos que desarrolló Nikola Tesla que han salido de Rusia, de otros de Serbia, o sea que él sí los dio a conocer a otras personas. Entonces, que se consideró Ah, en algún momento que él, de hecho, en otro de los libros de Nikola Tesla, él asevera que él cree que Estados Unidos no le hizo, ni el gobierno ni ninguna agencia lo pudo haber afectado en sus inventos o pudo haber, porque les interesaba que él viviera y que él mantuviera en secreto la información que él les entregó para poder lograr la ciudadanía de Estados Unidos. Menciona a Nikola Tesla en una ya. autobiografía. O sea, quién sabe qué les entregó. Todo eso, por eso me deja esas Sí, conjeturas y ganas de investigar más y decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? correcto. Efectivamente hay muchas historias y no le he podido dar credibilidad y fe a todas hasta que no empiezo a leer, pero cada vez que empiezo a leer encuentro 300 referencias. Uf, Miércoles, empiezo tremendo. entonces una por una a tratar de abrirlas y en eso llevo un mes, pero Ya. bueno, todavía queda más Y, tiempo por delante para aprender. y sí, señor, hay otra de las preguntas. Tengo entendido, hablando de cuando surgió General Electric, eh, que fue JP Morgan, fue un accionista de Edison Company. Sí, Y, correcto. y muy seguramente lo que ocurrió fue un movimiento financiero en compra de acciones y compró la mayoría y prácticamente le quitó la empresa
a Edison y dijo, no, Edison, en adelante se va a llamar General General Electric. Electric, Eso fue así, ingeniero. correcto. Sí, lo que he podido investigar de eso es que fue así. Esa no la había, no la había leído, no la había logrado obtener esa información. Recién ayer logré capturar una información sobre el tema en donde el señor Edison tenía el control de muchos proyectos que él había patentado y mucho poder económico. Sin embargo, él no tenía el control porque al igual que Westinghouse les tocó apoyarse, apalancarse en muchos inversionistas. Y esos Ya. inversionistas querían eran resultados concretos que les produjeran inversión, o sea, el capitalismo como tal. Y efectivamente esas inversiones les fueron, en este caso a Edison, esa inversión lo absorbió en razón a que él insistía, insistía y por su orgullo y por su haber perdido esa guerra, él no quería aceptar el ingreso de la corriente alterna, él seguía insistiendo en la corriente continua. Y Ok. eso llevó a los inversionistas a decir, oiga, no le entro, yo prefiero montarme en el bus que va, que es el de Westinghouse, que se ganaron Cataratas de Niágara, y todo eso, y de aquí para adelante eso ya vieron que era un potencial inmenso de crecimiento, y ahí paró la cosa. Entonces le quitaron el poder para poder entrar a ganarse el proyecto de la línea de transmisión de Niágara hasta Búfalo. Y esa fue la Ok. que se ganó General Electric. Y en ese momento fue que Edison entró en barrena, entró en caída porque no solo perdió las acciones, sino todos los poderes de decisión en la empresa. Y él, aunque siguió desarrollando y patentes y proyectos, pero ya no le fue muy bien. Ya. Ingeniero, tengo otras dos preguntas. Bueno, la Claro, verdad bienvenidas. de lo que ocurrió con la torre Wardenclyffe, el derribamiento de la torre, bueno, no conocía pues el hecho de que pues le fue quitada la propiedad porque creo que había sido, él lo había construido y seguía era haciendo experimentos Correcto, él seguía haciendo experimentos en la... para lograr otro tipo de cosas. Sí. Sí, lo que sucede es que hay una teoría que estaban diciendo que, que esa torre lo que hacía era atraer los submarinos, los U-Boats nazis hacia la costa para atacar cuando Totalmente de hubo el acuerdo. bloqueo en la Segunda Guerra. Entonces, Como un no arma de sé qué tanto comunicación. tenga eso de cierto, sí, no sé. Mire, Entonces, esa aplicación puede tener muchísimas aplicaciones, porque es un campo eléctrico, si lo vemos aquí en la diapositiva, que esa la conseguí por allá como una explicación de lo que era ese concepto que él tenía, que es este dispositivo, si lo ven acá. Entonces, hay otro que no mencioné aquí porque no he logrado encontrar solo lo vi en una película, en 2 videos lo he encontrado, que él en un campo abierto enterraba bombillos. En uno lo vi con unos palitos y en otro los bombillos enterrados sobre el piso. ya. Y desde un generador a cientos de metros, él encendía todos los bombillos, o sea, solo inyectando corriente en el piso. Encendía Ujú, bombillos a remoto, o sea, sin ningún cable. ya. Ajá. Y yo creo que eso es verídico y es verdadero y es fácil de hacer. Técnicamente se puede explicar sencillamente haciendo circular corriente por la Tierra y creando una diferencia potencial. Eso es lo que genera la tensión de paso y de contacto que hoy en día la entendemos. Correcto. Entonces, si yo genero una señal de corriente en el piso, yo puedo generar tensiones de paso a ciertas distancias, que deben ser remotas para que allá a 200 metros, a 1 kilómetro, puedo tener 100 voltios. Si lo pongo muy cerca de la fuente, se me va a estallar el bombillo si es de 120 voltios, porque voy a aplicar Ok. kilovoltios. Sí, Lo que correcto. pasa es que eso es un peligro, eso es un peligro Sí, es. generar corriente así porque no tengo control sobre esa variable y sobre todo en las altas tensiones cercanas a la fuente. Esa es una primera aproximación de este ejercicio, pero hay otra que es ese campo electromagnético que se genera arriba, efectivamente eso es
una forma de transmitir electricidad, o sea, así como hacía la bobina de Tesla, que sacaba una chispa y saltaba a una parte de tierra, logró 43 metros de distancia. Con esta idea que él tenía, si yo subía eso a 100 metros, 200 metros, podía transmitir esa chispa 1 kilómetro, 2 kilómetros, y era inalámbrico. O sea, sin cables ni nada, y logró transmitir energía de un lado a otro. Ahí estaba la prueba de que sí se puede hacer esa transmisión, que hoy en día es lo que hace la tecnología que se está desarrollando. Yo los invito a que miren un video que se llama de carros eléctricos, que es lo que va a cambiar la tecnología. Ya cambió la tecnología de los vehículos eléctricos, que es este video. Ya existe, está patentada y está, pero eso lo inventó fue Nicolás Tesla. Videos de carros eléctricos, aquí está. Se llama Reon Dynamics. Y ya los vehículos eléctricos no traen baterías. Esto cambia al futuro del carro eléctrico tremendamente, porque lo que pesa es las baterías en los buses y en los transportes de carros. Ahora el vehículo eléctrico se va a comunicar es por el piso. Esto ya existe en esta empresa, en esta ciudad en Europa. El bus eléctrico ya no trae sino una pila, una pequeñita, y se va cargando en la medida que va circulando por el piso. ¿Cómo? Porque en el piso se instalan unidades de carga que se instalan en una noche. Mire, esta máquina instalando estos elementos que son, aquí se ven, no, me la pasé, bueno. Pero así se monta en el carro en 5 minutos. Mire cómo se monta en el carro el receptor, y el emisor está enterrado en el piso. 5 minutos le monta el receptor al vehículo y se van electrificando todas las ciudades de esta manera. Entonces, cada determinada distancia va a haber una estación de energía solar, eólica o demás que va alimentando esa autopista eléctrica. Y toda es con el concepto de la energía inalámbrica que desarrolló Nikola Tesla. Pero esto ya es un hecho hoy en día, y esto va a hacer que entonces el carro eléctrico sea más liviano y tenga más autonomía, y se va cargando eso en la medida en que se mueve. Más eficiente, sí. Mucho más eficiente. Pero por aquí estaba el de cómo se montan en el piso esos elementos. No sé, a ver si lo salté. Mírenlo. Aquí está. Cada uno de estos panelitos es el que va cargando la batería con el movimiento. Y se quitan todas las baterías del bus y no queda sino una batería que es la que va dándole el movimiento. Nikola Tesla. O sea, así como he encontrado muchísimas, todas las aplicaciones que ustedes ven de los drones también. Él desarrolló unos drones también para manejo inalámbrico, y esta torre también tiene forma de ser una torre de comunicación. No sé si ustedes sepan cómo se transmiten las estaciones de AM, de amplitud modulada, en donde es un dipolo. La parte positiva es la parte de la antena y la negativa es lo que va enterrado en el piso. Y con eso se transmite las comunicaciones. Eso es puro Nikola Tesla. Es este mismo principio. Es una señal de alta frecuencia. Entonces él lo que jugó fue no solo con la corriente alterna, sino con la frecuencia. Ese fue el éxito que yo veo que él tuvo. O sea, él no solo pensó en una dimensión, sino en muchas otras dimensiones y en otras formas de comunicación. Entonces esto se vuelve otro tema de comunicación además, y otro tema de que si yo logro enfocar esa comunicación en un rayo, en un área específica, la convierto en una gran cantidad de energía concentrada, que es lo que hace hoy en día un rayo láser que puede fundir metales. Entonces, todos esos pueden haber sido salidos de esta misma torre. Y cuando alguien consideró que eso era peligroso y que no había estar en manos de personas naturales, en donde aparecen historias como las que les digo que, entonces fue un arma letal. Él afirma que con su arma podía tumbar 400 aviones a 300 millas.
es un poderoso rayo láser, pero él lo proponía era desde el punto de vista humanista, de defensa y no de ataque. O sea, que todos los países que tuvieran esa arma se podían defender y entonces nadie los atacaba. Que fue exactamente lo que sucedió después cuando tuvieron los misiles nucleares. Entonces, hagámonos pasito y paremos eso porque ya nos vamos a hacer muy duro. Con este tipo de desarrollos también se atribuyen a Nikola Tesla. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo otro, el otro punto era el tema de él le gustaban mucho las palomas, ¿no? Pero sí, digamos que ahí la afición por las palomas era más por su ubicación con respecto a los campos magnéticos, parece. esa sí Ya no sé, la tenía presente. No la tenía sí, presente, pero voy a creo que investigarla también también, a ver qué tenía. Cypher hicieron unas pruebas y, y tomaron pues las palomas mensajeras y lo que hicieron fue para ver si volvía al sitio. Y sí, seguían, las palomas no se Las pierden, señales. iban. Ok. Sí, pero algo que debe tener Vean. con respecto a la biología de la paloma. Entonces él estaba eh, como muy investigando el tema de las palomas y las alimentaba y miraba qué era lo que estaban haciendo y cómo detectaban ellas si tenían algo en la cabeza. Creo que tienen algo donde pueden detectar Ahí los está campos su radar. magnéticos, sí, para que no se pierdan. Entonces, las palomas mensajeras en la guerra fueron importantes. Totalmente de acuerdo. Eso es válido y ahí vale la pena investigarle en eso. Señor. Es cierto. Bueno, No, si él muchas tenía, o gracias. sea, tiene innumerables anécdotas en eso. Y él, una de las que resalta en su libro de la autobiografía es la observación. Todo lo que él desarrolló fue observando. Él logró tener una mente tan brillante que él pensaba en el invento y lo desarrollaba en el invento sin ir al papel, sin ir a desarrollarlo en el escrito y lo perfeccionaba en la mente. Él decía que tenía alucinaciones, que él tenía visiones, que veía cosas que pensaba que eran del futuro. Y no, lo que él tenía era la capacidad de abstracción, de poder pensar en el producto, en el invento, y irlo corrigiendo y corregía los errores. Y por eso el odio que sí generó con Edison era eso, que Edison lo lograba todo era a punta de esfuerzo. O sea, por eso él decía el 99% de esfuerzo y 1% de ingenio. Este señor era puro ingenio y mucho esfuerzo también. Entonces logró hacer Tremendo, eso. tremendo. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Y finalmente, quisiera anotar algo que diría lo siguiente. Los dos tenían razón. La corriente continua y la alterna. Ambas son iguales de importantes. No es ninguna... O sea, hasta ahora ha sido la corriente alterna la que desbordó con todo el proceso de electrificación. Pero con el desarrollo de la tecnología, yo soy un convencido que en pocos años va a volver a retornar la corriente continua. ¿Por qué razón? Porque si usted mira todo lo que hay dentro de su hogar, en la oficina, en la fábrica, todos los equipos son hoy en día funcionan en corriente continua. Tenemos fuentes de conversión de alterna continua para el televisor, la nevera, el celular, todos los dispositivos trabajan en corriente continua y de bajas tensiones. Si en mi casa yo tuviera solo una regletica de alimentación de corriente continua donde pudiera tomar el televisor, el computador, el celular, todos al mismo nivel de tensión, llámese 12 voltios o 5 voltios, con un mismo socket, en mi casa resolvería todos los problemas de calidad de potencia, de tierras, de armónicos, sobre tensiones, Maxwell, de todos los problemas, porque en corriente continua eso no existe. No hay esos problemas ni de armónicos, ni de sobretensiones, ni de nada de eso. Y he conocido casos de centros de cómputo en Argentina y en otros países donde el centro de cómputo está sustentado todo en corriente continua y el nivel de confiabilidad es perfecto. No han tenido ninguna Tremendo. falla en 30 años. En 30 años, mientras que en otros que centros de cómputo con 3 sistemas redundantes, con
configuraciones Type 4 de Optane Institute con otras y ¡pum! Preciso viene la falla. Con corriente continua, no. Y si usted la alimenta posteriormente ahora con una fuente de energía solar, usted mismo localmente tiene sus energías de respaldo, que ya no tiene que tener tantos generadores ni tantos equipos, sino unas buenas baterías. Y si con las baterías se está logrando lo que vemos con el vehículo, de que puedo tener cargas mucho más rápidas, inalámbricas, de respaldo, eso va a revolucionar totalmente la forma de pensar y la forma de ejecutar la electricidad en el futuro, para que le echen cabeza. Tremendo, tremendo. Creo que ahora había un tema de líneas de transmisión en DC. Correcto, la línea de transmisión DC está demostrando que hoy en día tienen Canadá. menos pérdidas y más posibilidades de dar confiabilidad para interconexión entre países. Eso es otro nuevo de tendencia. La DC no pudo ser desarrollada por Edison por la falta de los transformadores y por la falta de la electrónica de potencia. Esa fue la razón, me imagino. Tremendo. Hoy en día que la hay, entonces ya va a cambiar el switch. Cambia todo el concepto. Claro, total. No, es que antes... Bueno, muchas gracias. no sé si hay más preguntas y no me Pues queda sí, más que mira, aquí agradecerles. nos están preguntando que si es posible obtener su correo electrónico. ¿Podemos proyectarlo, ingeniero? Sí, claro que sí, al final de la presentación que la van a recibir, está, pero aquí se los muestro. Es Perfecto. gerencia1@genelec.net y mi número de celular. No duden en llamarme, marcarme y con gusto les comparto información o les atiendo inquietudes que tengan o bienvenidas sugerencias también para seguir aprendiendo. Excelente, ingeniero. Pues acá no nos queda más sino leer lo que nos escribe el ingeniero Jorge Antonio Garcés. Muchas gracias por su gran aporte y hace honor a ese gran investigador y generador de tanto conocimiento para la humanidad. Excelente presentación, muchas gracias, muy interesante. Y nos piden que compartan nuevamente el correo, ingeniero Jairo, aquí lo tienen en pantalla. Y nada, ingeniero Jairo, pues un aplauso virtual. Tremenda presentación en verdad. Eh, para seguir investigando. Muy, muy buen tema. Y bueno, como siempre, te esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades, ingeniero Jairo. Y nada, pues ya daríamos por Gracias. finalizado esa actividad. Muchas gracias y una buena tarde a todos. Muchas gracias. Buena tarde a todos, feliz descanso.